Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis a un nuevo programa, le deis like, por favor, e incluso lo recomendéis y lo difundáis en la medida que creáis que es merecedor de ello. Y en este programa de hoy vamos a abordar algo muy interesante por lo que está ocurriendo. Estamos viviendo la historia a caballo, al momento. Todo el sistema bancario, gran parte de la banca, se está desconectando con el modelo financista, se está desconectando con la hegemonía financiera y el paradigma financiero financista de deuda y de gran banca, de no de inversión, sino de deuda y de colusión y de cooperación conjunta con las bancas centrales nacionales y los objetivos de la ONU, FMI, etcétera, etcétera. Es decir, con la política de agendas internacional. Vamos a hablar a partir de dos hechos, ¿no? Y con eso vamos a hacer un recorrido demostrando una vez más que, además de que mis previsiones que he dado aquí, como las previsiones en general de todos los que estamos aquí en Geopoder, como sobre todo los criterios y directrices en lectura geopolítica y política que hizo Trevijano, en el realismo político de Trevijano, sobre que la banca, lo vemos ahora en las noticias que voy a comentar, y lo relacionaremos con, por ejemplo, el paradigma moderno en Felipe II, en Nixon, pues siempre acaba estando bajo la autoridad del poder político. El poder político, cuando se utiliza, cuando se pone en marcha, es siempre el último poder. ¿Sí? Lo siento por los marxistas y otros que piensan que las corporaciones privadas pueden acabar dominando. No, perdón, pueden influir en una hegemonía, tener influencia, comprar, sobornar, de todo. Pero finalmente, en último término, siempre es el poder político, y una vez más se está demostrando ahora. ¿Y en qué se está demostrando? Y aquí comenzamos. Pues que tenemos a unos maravillosos bancos que están abandonando el gran plan, lo que era el mascarón de proa de la política de la Agenda 2030, por supuesto, las emisiones cero. Es decir, la Zero Bank Alliance, la alianza bancaria por el cero emisiones, está perdiendo a sus miembros. Pero no cualquier miembro, no. Creo el último día o los 2 o 3 últimos días ha sido Morgan Stanley, que anteriormente, unas horas antes, unos días antes, JP Morgan, pero es que en las últimas semanas han estado cayendo nada más ni nada menos que el Citigroup entero, Citibank, y el Bank of America, y en fin, casi todo Wall Street está abandonando el Zero Bank Alliance. Hasta el Climate First Bank, el Climate First Bank, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que evidentemente no ya las ratas, sino los gigantes roedores de los dinosaurios están abandonando el barco, ¿no? Pero es que además de esta noticia se suma que en las últimas horas, nada más ni nada menos que BlackRock, que para algunos cree que lo domina todo y en realidad son planes increíbles porque Larry Fink es, bueno, la pera limonera, un completo idiota, un completo imbécil de política, que lo único que sabe, sí, técnicamente es aglutinar pues grandes masas de dinero y tratar de ver dónde está el poder político que manda para, por supuesto, ejecutar todo lo que puede a partir de la hegemonía cultural que haya. Y en este caso, evidentemente, una prueba más, ya lo estábamos anunciando desde hace mucho tiempo, con respecto al mundo cripto, nada más ni nada más que BlackRock va a apoyar y va a estar detrás de una stablecoin, es decir, de un dólar digital. No CBDC ni historia, ni CBDC ni el carajo. Aquí CBDC es ni uno. Es decir, con la victoria de Trump, BlackRock
se apunta a Frax Coin, FRX Coin, Stablecoin, que se emitirá, es decir, se mina a partir de la red de Ethereum y, por supuesto, podrá hacer interacción con el mundo DeFi, con las finanzas descentralizadas. Es decir, BlackRock va a dar gasolina, va a dar una pieza más para competir con el USD Coin, ¿no? Y con el de Tether, el USDT, el Tether USD, el dólar de Tether, que es el USDT, y el CUSD o USDC, que es el dólar de Coinbase, y entrará a competir, dando evidentemente energía, dando instrumentos a todo trapo a las DeFi, las finanzas descentralizadas, que por supuesto son la antítesis de todo el sistema financiero, hegemonía desde el sistema fiduciario que se impuso a partir del abandono del patrón oro. ¿Sí? ¿Esto qué prueba? Por supuesto, ya aparecen los ciertos orates que se creen, bueno, que en realidad todos son conspiranoias. En realidad, BlackRock está detrás de todo, está todo programado. Ahora se va a hacer, ahora va a emitir más, va a emitir más bitcoins, ¿sí? O sea, bitcoins va a hacer que no sean 21 millones, va a hacer que sea el doble. En fin, una serie de estupideces máximas de gente que no tiene ni idea cómo funciona Bitcoin, pues, obviamente, ni idea qué es una blockchain, ni cómo funcionan las blockchain, ¿sí? Y la tecnología blockchain. Esto es lo que se evidencia una vez más y se hace realidad toda la ciencia política de Trevijano, de García Trevijano, es que la banca se va a poner, por supuesto, en fila india, en formación, en primer movimiento de saludo a el poder que se imponga de nuevo. En este caso, como ya estoy explicando desde hace tiempo, no hay un nuevo paradigma, que se ha inventado algo nuevo, una innovación de paradigma y se va a imponer a un paradigma que estaba y que funcionaba. Eso sería el caso del paso del feudalismo, que recordemos tenía una doble maquinaria, dos ejes, las relaciones feudo-vasalláticas y las feudo-señoriales, para establecer sus redes políticas, económicas, sociales, etc. Eso podía haber durado siglos, pero se pasa a los monopolios del Estado moderno, que se crean a partir de los reyes católicos, por cierto, antes de descubrir América, en los parlamentos de Madrigal, las Cortes de Madrigal de 1479 y las Cortes ya después de la Guerra Civil finalizada de 1480, las Cortes de Toledo, sí, en la que se establece el Estado moderno, la policía, es decir, las fuerzas del orden, la Santa Hermandad, el sistema judicial, la estatalización, diríamos ahora, es decir, lo que es el paso de las órdenes militares a regimientos reales, los ejércitos nacionales, lo que es los ejércitos reales en realidad, los nacionales sería la contemporánea, etcétera, etcétera. Es decir, los monopolios del Estado. En ese caso, el Estado en torno al soberano de la edad moderna. ¿Sí? Eso es eso fue un paradigma innovador que se impuso a uno que puede haber durado siglos más. Lo mismo ocurre con el paso del modelo moderno del soberano, de la soberanía única, los monopolios del Estado en un soberano, el absolutismo y el sistema mercantilista o de libre mercado controlado por mercantilismo, que el ancien régime, el antiguo régimen, que será sustituido por una sociedad civil cada vez más fuerte que quiere ser igual ante la ley, no ser estamental,
y surgen las revoluciones liberales y las constitucionales y las constituciones modernas, códigos los códigos modernos, civiles, penales, comerciales, mercantiles, etcétera. Y eso ocurre, eso es un nuevo paradigma, la de la contemporánea, que se impone el Estado moderno, el Estado contemporáneo, la nación-Estado contemporánea, y que se impone a uno que en realidad sí también funcionaba, podía haber funcionado siglos más, pero hay uno mejor o sencillamente más desarrollado, mejor adaptado, se diría un toinvista como yo, se adapta más a la realidad, desafío-respuesta y se impone al antiguo régimen, al estamental, absolutista, etc. Bien, pero podía haber durado siglos, ¿eh? O sea, el sistema no falló, no fallaba el sistema, funcionaba, es decir, tendríamos más o menos, podríamos cuestionarlo moralmente o no, sí, o podríamos hacer cualquier debate, pero funcionaba el sistema. Lo que no ocurrió fue cuando no funcionaba un sistema, es decir, cuando se cae un paradigma porque no funciona. En ese caso, el más paradigmático, por valga la redundancia, es lo que se llama el paso de la alta a la baja, a la media, es decir, cuando aparece el feudalismo ya, el sólido feudalismo, que es para solucionar un derrumbamiento general que ocurrió por lo que se llama la Alta Edad Media, que en realidad es un epílogo de la antigua, del sistema de Estado antiguo, Estado-pueblo o imperium, del imperio antiguo, que se trata de reconstruir y finalmente se fracasa porque además se trata de imponer todo un modelo totalmente ajeno a la realidad, que en aquel caso sería por motivos idealista, religioso idealista, o de una visión en ese caso del cristianismo muy agustiniana, que luego, pues evidentemente, la reforma tomista pues se adaptaría al feudalismo y a una sociedad que crece y produce, etcétera. Lo ajeno a la realidad que está el mundo carolingio hace que, bueno, las infraestructuras se las coma la selva, hay un derrumbamiento de civilización que por sus propios defectos, ¿no? Es esa analogía la que estoy haciendo yo desde hace tiempo, diciendo, no, lo que está pasando ahora precisamente, que también comentado, por supuesto, José Papí en el tema del paradigma, que no hay una innovación paradigmática, no hay un nuevo paradigma, no. Ahí lo que hay es un quiebre de un paradigma que se ha tratado de imponer absolutamente ajeno a la realidad, absolutamente fuera artificial, por decirlo, eh, absolutamente loco, ha acabado siendo hasta anticientífico, es decir, antilógico, absolutamente ilógico y hasta irracional, ¿no? Es decir, un auténtico programa de diseño loco, ¿no? Si aquel carolingio era aferrado a no saber adaptarlo a la realidad, y acaba sucumbiendo, como muy bien describe, como he comentado otras veces, Antonio Escotado en sus Enemigos del Comercio, que se acaban colapsando por su propia incapacidad, totalmente ajena a la realidad con el funcionamiento de las infraestructuras, los caminos, el comercio y de todo, de la sociedad, y que surge por necesidad el sistema feudal. ¿Sí? El establecimiento a partir de las treguas y paces de Dios, desde la capitular de Carcy del 845 hasta finalmente en 1060, 70 aproximadamente, o cerca del 1080, el concilio de Clermont, en la que ya pues que había quedado ya completamente sólido el sistema feudal y hasta el Papa ya se permite ir, oye, si queréis luchar, iros iros fuera. Es decir, aquí no hace falta guerras. En el cristianismo, iros a Tierra Santa, que la han ocupado integristas, que lleva varios siglos ocupada, ¿no? Por el Islam, pero no pasaba nada, se permitía las romerías y los peregrinajes, pero como siempre acaba habiendo integrismo en el Islam y en un momento dado, en esa época aprovecha Clermont para tal. Bien, estamos en un cambio de paradigma, no porque
otra vez haya un nuevo paradigma, sino porque afortunadamente hay una reacción a partir del realismo político, y que se está demostrando de los sistemas políticos que responden más a la realidad de la necesidad de la sociedad civil, que son, por cierto, los que nosotros hemos siempre analizado y promovido, y es exactamente la caída, el derrumbamiento de la socialdemocracia. Algunos marxistas tratan de esto de tergiversarlo, bueno, posmarxistas más bien, posmarxistas y relativistas socialdemócratas más bien, relativistas socialdemócratas de la Escuela de Frankfurt y toda esta X gente, la que tratan de destruir la esencia y las raíces de la civilización occidental, sin ningún pudor podemos decirlo, y que representa lo que es la imposición de una realidad ajena, por primera vez, por cierto, en la historia de la humanidad, ajena a toda ley natural y todos elementos naturales de la sociedad humana y de su legado tradicional, o su legado cultural y su raíz y su funcionamiento normal y racional. Entonces tenemos en un paradigma que hemos visto en su máximo exponente ya finalmente la 2030, la Agenda 2030, pero que veníamos este último proceso paradigmático a nivel de sociedad geopolítica a partir del establecimiento de eso que se ha llamado culturalmente la cultura pop y tal, la cábala, el NOM, pero que sí que tiene una raíz cierta, que es el nuevo orden mundial, que crea terminología y concepto que crea Kissinger, uno de los seres más terroríficos y nefastos de la historia de la humanidad, que aprovecha, que lo vende a Nixon, uno de los grandes políticos de la historia, lo vende a Nixon y posiblemente para algunos me suma el criterio de el segundo ser humano más poderoso que ha existido. El primero fue Felipe II, sin lugar a dudas. El segundo ser humano con más poder global. Probablemente estamos al advenimiento del tercer humano que puede que hasta supere a Nixon, que es Trump, y se quede a nivel cualitativo, que no cuantitativo obviamente, por razones obvias del siglo XXI y tal, y de diferencias de números y tal, pero cualitativamente y relativamente sí que Felipe II sería el máximo exponente todavía del poder a nivel mundial que ha existido, pero ya sí que lo profundizaremos, lo podemos profundizar en otros programas. Trump va a asumir como un poder que se ha reaccionado contra esta hegemonía por el MAGA, con la experiencia del primer mandato y gracias al sistema, por supuesto, de Estados Unidos, ¿no? Eso que hemos dicho esta semana en este canal es un sistema, las elecciones sirven para algo, es decir, porque realmente el poder soberano, con todos los defectos que se quiera y todos los intentos de trampas que se quieran, la estructura y el sistema de poder, la soberanía está en la sociedad civil, donde debe estar. Donde está, al menos ese poder originario, esa soberanía que se ejerce a través de instituciones y de una representación formal cierta, a través de diputado distrito único, evidentemente uninominal, y a través de la separación real de origen de los poderes y de por supuesto, un sistema republicano constitucional presidencialista cierto, con representación cierta. Pero en algunos otros puntos hemos visto que también ha sido capaz de haber un antiglobalismo cierto desde abajo, desde el poder soberano, porque habían algunas grietas. Esto ha sido el caso gracias, por ejemplo, a la elección presidencialista que hay en el caso de El Salvador o el caso de Argentina, ¿no? En el que realmente ha habido una posibilidad de enfrentar, no colaborar, de enfrentar todo ese sistema que se ha derrumbado gracias a eso. Algunos dicen, no, porque Rusia ha colaborado y solo le importa a Rusia, y China, por supuesto, ha sido parte esencial de todo el sistema de desindustrialización y
y de control de la industria y de la productividad a nivel de Occidente entero, con el dumping, con las políticas general a nivel de leyes internacionales, de temas económicos, de empresas, de multinacionales. O sea, ha sido totalmente colaboracionista, necesario de todo el sistema que se está derrumbando ahora. China, tanto China como Rusia. No así lo que realmente está volteando y derrumbando el sistema financiero socialdemócrata actual, del sistema fiduciario, ha sido sin duda el MAGA y las pequeñas grietas que están habiendo. Tal vez algún amago hay en Europa, muy vago, ha habido, pero las grietas que se han abierto, desde luego, en El Salvador y ya con mucho más fuerza en Argentina, porque nunca en la historia, como está ocurriendo en Argentina, se ha cuestionado y se está derrumbando y se está todo el sistema de bancas centrales que interactúan completamente con los sistemas financieros internacionales y que se propone extraer la moneda nada más ni nada menos de los modelos públicos para que quede en control de la sociedad civil. Eso está ocurriendo, se está poniendo las bases en eso en Argentina. Y eso es lo que está ocurriendo con el sistema de finanzas descentralizados. Bien, en todo este contexto que hemos repasado y con estos precedentes, hemos visto cómo, bueno, esto he explicado, o si lo explico ya ahora mismo, cómo Nixon, cuando se crea el sistema fiduciario, no lo crea él como trata de hacerse la versión, ¿no? Esa verdad, por supuesto, construida por los vencedores, que hasta ahora ha sido la socialdemocracia hegemónica, el sistema financiero. No fue Nixon, no fue Nixon, campeón. Nixon lo que hizo en el 71 fue abandonar un 50%, fue defender el dólar. No para todo el mundo, no para las monedas del mundo. Hizo para defender el dólar, que el sistema cuando ya era la moneda base, la moneda reserva de hace años, en medio en el contexto de la Guerra Fría, cuando se estaba utilizando tanto por enemigos como incluso algunos amigos poco, pues como los británicos, ¿no? Que estaban convirtiendo cuando les convenía el dólar en oro, y los enemigos del sistema, por supuesto, del sistema socialista, del mundo socialista, en plena Guerra Fría, le estaba haciendo polvo el Tesoro americano, convirtiendo, cuando querían, las masas de dólares en el cambio al oro de verdad. Para defender esto, lo que va a hacer es que no se puede hacer ese cambio porque ya el 50% sean activos no tangibles, o sea, activos del país, activos de país, no solamente el oro quedó en 50%. El problema es cuando Kissinger, que defenestra a Nixon, por supuesto, acaba siendo un peligro porque Nixon lo hace todo, que para ganar la Guerra Fría lo hace, es pues uno de los políticos más brillantes que han existido, hicieron una jugada maestra como fue el romper el cliché del mundo comunista y entrar en China, no aliarse o establecer una serie de conversaciones con Mao Zedong, algo que pondrá en jaque, en realidad gana, ya sé que toda la cultura se ha hecho pero en realidad gana la Vietnam gracias a eso, porque Ho Chi Minh acepta, en las conversaciones de París en el 73, acepta que renuncia a Vietnam del Sur, acepta la frontera con Vietnam del Sur. Por lo tanto, es una victoria, acaba ganando la guerra del Vietnam. Es increíble cómo la cultura es capaz de dar lo contrario, ¿no? De crear una nueva realidad. Por supuesto, se hará realidad la derrota del Vietnam cuando defenestran a Nixon y logran que en el año 75 Ho Chi Minh sobrepase la frontera y se coma Vietnam del Sur. Entonces, claro, queda como ganado la guerra. Es decir, pero que en realidad en el 73 Ho Chi Minh firmó y el Vietnam del Norte aceptó el fin de la guerra con la frontera con Vietnam del Sur. Y eso lo logra Nixon. Entonces, ante ese gran éxito, más el éxito de la brillante maniobra financiera de meter un 50% de sacar del sistema del patrón oro, obviamente esa maquinaria del NOM, que era real, de Kissinger, los dos Rockefeller, el Rockefeller de vicepresidente, que acabará siendo, ¿verdad? Con Gerald Ford y el Rockefeller David, el principal, que está en el CFR, el Council Foreign of Relations. Entonces, defenestran a Nixon, naturalmente,
para imponer el sistema, la maquinaria, porque el sistema financiero de abandono del patrono realmente se fija, se exporta y se hace que todos los países utilicen su moneda, abandonen el patrón oro y cojan un sistema fiduciario para poder darle a la maquinita como les dé la gana a partir de la conferencia de Jamaica de 1976. Ahí sí. Ahí es cuando se crea el mayor invento, la mayor maquinaria de destrucción de riqueza de la sociedad civil, de destrucción de riqueza de la sociedad civil. Esa es para hacer que la masa de la sociedad se convierta no en sociedad civil, sino en masa de sociedad integrada en los estados. ¿Sí? Y a partir de ahí, ese camino hacia la destrucción de la nación, eso sí, a costa y a favor, mejor dicho, de la imposición de los estados de convertir la ciudadanía en usuarios del Estado o masa integrada en el Estado. Eso ocurre con la connivencia de toda la masa bancaria, es decir, toda la banca se sume a eso. Toda la banca colabora, colusiona, se integra en los sistemas bancarios, en el sistema de los bancos centrales, que tienen la maquinita de crear todo el dinero que quieran y además les dan un porcentaje enorme para poder especular con el dinero que no tienen, que en realidad solo tienen que tener efectivo apenas un 10%, luego hasta desaparecer ese 10% en los últimos años en los bancos. Es una connivencia total a costa y en contra de la sociedad civil de la banca privada con las bancas públicas centrales. ¿Sí? Ese es el gran sistema, no precisamente neoconservador, como dicen los caraduras, cierto tipo de caraduras y desvergonzados o ignorantes, sino el modelo socialdemócrata de control de fondos, de fondos de deuda pública y de control de las finanzas internacionales a través de instituciones como el FMI, las alianzas bancarias, alianzas de bancos centrales, de las bancas, etc. El último gran paso, evidentemente, bueno, a partir de los años 90 ya se hizo esa maquinaria, esa globalización que acabó siendo globalismo, ¿verdad? Con los dumping, con todo, industriales, y finalmente esa huida hacia adelante que fue la política de la Agenda 2030, que incluía ese gran mascarón de proa, ese gran rompehielos, esa gran primera línea que significaba la política de cero emisiones. Así que esa política de cero emisiones que implicaba el que la banca colaboraba en financiar y en destruir la industrialización a costa y moderarla y controlarla, gracias precisamente a apoyar todo lo que era las emisiones de CO2. ¿Sí? El bajar emisiones de CO2, entrar en el mercado de CO2, de emisiones de CO2, reducir drásticamente la industria, la sostenibilidad, etc. Bien, eso está haciendo aguas, como hemos dicho, eso se está derrumbando en este momento gracias precisamente o a partir de la situación que estamos viviendo. Desde todavía la no asunción de Trump, no digamos cuando asuma, es la prueba, tanto ese movimiento de BlackRock totalmente apoyando las finanzas descentralizadas, es decir, totalmente sumándose, abandonando todo apoyo de CBDC y sumándose a creando una stablecoin en competencia con USDT y USDC. Tremendo, tremendo. Es decir, es FRX Coin, USD, o FRX USD. En fin, con estas tremendas noticias es como creo que, y con esta lectura de una estrategia de la banca que siempre ha estado tratando, por supuesto, de controlar, pero siempre, siempre aprovechando la marea, los vientos de la hegemonía política. Y con esto me despido. Siempre nos falta la píldora, que en las próximas horas las tendréis también. Y bueno, criaturas analíticas, nos vemos la próxima semana.